Todos sabemos que la hora dorada es ese momento que todo fotógrafo de viaje espera con ansia. La luz es cálida, suave y parece que con ella todo queda bien. Pero tengo que decirte algo. La hora dorada no es sinónimo de un buen retrato. Y es que el uso de la luz no puede ser nunca casual. Si crees que por el hecho de tener una luz bonita tienes una buena foto garantizada, déjame decirte que estás equivocado. De hecho, ese es el principal error que separa a un aficionado de alguien que sabe lo que hace. Hoy te voy a enseñar cómo puedes controlar la luz natural para que tus retratos pasen de ser fotos mediocres a retratos profesionales. Vamos a ver cómo podemos posicionar al sujeto para que la luz modele sus facciones con intención, añadiendo volumen y tridimensionalidad a nuestros retratos, algo que va a marcar la diferencia entre una foto hecha al azar y una foto de nivel. Vamos con el primer gran error. Cuando tenemos una luz tan bonita, lo primero que nos pide el cuerpo es colocar al sujeto directamente mirando hacia el sol. Básicamente porque así lo tenemos bien iluminado y todo queda bien. Sin embargo, aquí lo que ocurre es que estamos creando dos problemas que van a arruinar nuestro retrato. El primero es puramente práctico y es que la luz le va a molestar. Como puedes imaginar, si colocamos a alguien mirando directamente hacia el sol, lo primero que vas a notar es que empieza a cerrar los ojos, a fruncir el ceño, y no te quiero ni contar cómo esa persona tenga los ojos azules o verde claro, porque el efecto se va a multiplicar. Cuando miramos hacia el sol, lo primero que sentimos es una molestia, y eso, como puedes imaginar, hace que sea imposible conseguir obtener una buena expresión en la cara de nuestro sujeto. Y el segundo problema es que te estás cargando la magia de la hora dorada. Porque piénsalo bien. ¿Qué es lo que hace especial a la hora dorada? Precisamente el valor de la hora dorada es que tenemos una luz muy suave y cálida, lo que nos permite tener unas sombras muy suaves y sutiles que transicionan muy poquito a poco, y esto lo que hace es suavizar muchísimo las facciones de la gente, permitiendo que todo el mundo salga bien. Si le metes la luz en la cara, básicamente lo que estás haciendo es eliminar todas las sombras de su rostro, dejando la cara totalmente plana. Más o menos es lo que ocurre con esas cámaras automáticas que te hacen el típico retrato, salta el flash, te mete toda la luz en la cara de manera frontal y se quedan las fotos como planas, con la cara blanca, sin ninguna sombra. Y básicamente en estos casos lo que pasa es que perdemos la tridimensionalidad que solo te da la sombra. Hay que recordar que en fotografía estamos en un mundo de dos dimensiones y no podemos permitirnos perder ese volumen que aporta tridimensionalidad. De modo que si ponemos el sol de cara, nos estaríamos cargando esa magia de la hora dorada, que es la capacidad de modelar el rostro y aportar esa tridimensionalidad gracias a las sombras tan suaves que nos ofrece. Por ejemplo, fijaros en este retrato de un joven Mundari en Sudán del Sur. El sol estaba justo detrás mío y bueno, me giré, le vi allí, le hice la foto de lejos, el chaval miró y como tiene unas facciones bastante bonitas, pues la foto funciona. Pero si os fijáis, no hay ningún tipo de sombra en su cara, las facciones no están bien marcadas. Solo tiene un poquito de sombra aquí debajo del cuello y 1 milímetro de sombra debajo de la nariz, quedando una foto bastante aburrida. Así que ahora que ya sabemos que colocar la luz de manera frontal es un error, vamos a ver cómo podemos colocar a nuestro sujeto para que la sombra juegue a nuestro favor. Para solucionar todo esto, lo mejor es que no nos compliquemos mucho la vida y nos traigamos la teoría de iluminación de estudio a la calle. En nuestro caso, basta con imaginar que tenemos un estudio gigante y una única fuente de luz, que por regla general en fotografía de viaje es el sol. En estas condiciones, desde mi punto de vista, el mejor esquema de iluminación y casi el que utilizo siempre
es el esquema de iluminación Rembrandt. Como puedes imaginar, este esquema de iluminación debe su nombre al famoso pintor del siglo XVII porque es un tipo de iluminación que él usaba muchísimo en sus retratos. Y de hecho, a día de hoy, es uno de esos esquemas que si os empezáis a fijar de ahora en adelante, os daréis cuenta de que se usa muchísimo en cine, en series y en la fotografía profesional de estudio. Así que vamos a ver qué es esto del esquema de iluminación Rembrandt. La clave es muy simple y básicamente lo que tenemos que hacer es colocar la fuente de luz a unos 45 grados de nuestro sujeto. Esto sería, por ejemplo, por aquí. Una vez tenemos esta luz a 45 grados, tenemos que asegurarnos de que esté un poquito por encima de los ojos de nuestro sujeto. Algo de lo que generalmente no te vas a tener que preocupar porque teniendo en cuenta que se trata del sol, siempre va a estar por encima de nuestra cabeza y además suele pasar también con las luces que entran por una ventana y estamos sentados o con las luces que tenemos en el techo de las casas. De modo que básicamente quédate con esa idea de colocar el sujeto a unos 45 grados. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues básicamente dos cosas. La primera es que la luz no incida directamente en los ojos del sujeto retratado, evitándonos así ocasionarle esas molestias de las que estábamos hablando antes. Y en segundo lugar, y aquí es donde viene lo más importante, es que gracias a este esquema de iluminación tenemos un lado de la cara iluminado y otro lado en sombra. Y aquí es donde Rembrandt la clavó, y es que al iluminar a 45 grados se crea un triángulo de luz justo debajo del ojo, debajo de la mejilla que está en sombra. Fíjate bien en este detalle, porque es lo que va a llenar de vida tus retratos. Y es que al iluminar a 45 grados conseguimos tener los dos ojos iluminados. El ojo que está en el lado de la sombra recibe ese punto de luz y de brillo que va a dar muchísima fuerza a tu retrato sin tener que renunciar a mantener un lado de la cara a la sombra. El resultado es inmediato, ganamos ese volumen y esa tridimensionalidad que buscábamos, aprovechando de este modo esa luz suave de la que hablábamos antes. Fijaros, por ejemplo, en este retrato tomado a primera hora de la mañana en un poblado de Angola, en el cual hemos aprovechado el esquema de iluminación Rembrandt. Fijaros en las sombras tan bonitas que se crean en el lado izquierdo del rostro de esta mujer y cómo aparece a su vez en el mismo lado ese triángulo que nos permite mantener con vida ese ojo izquierdo, darle esa fuerza y todo ello hace que la cara no se vea plana. Y lo mejor es que para conseguir iluminar de esta manera no hace falta mucho esfuerzo, ya que basta con que nos movamos nosotros. En este caso, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es apuntar a la persona ya con la cámara y soy yo el que va girando a su alrededor, haciendo que su mirada vaya corrigiendo en la dirección de la cámara hasta que encuentro ese momento en que se forma el triángulo de luz que le ilumina ambos ojos y añade este volumen que tanto buscamos. De modo que ya sabes ahora cómo aprovechar una sola fuente de luz a tu favor. Y además, lo más interesante es que como se trata de una sola fuente de luz, puedes reproducir este esquema en un montón de lugares, como puede ser un interior con una luz del techo, una bombilla o la luz que entra por una ventana. Y esto, por ejemplo, es lo que he hecho en los retratos que te voy a enseñar ahora. Si te fijas, este primer retrato es una mujer, de nuevo, en Angola, de la etnia Kwepe. Yo lo que hice, aquí sí que la coloqué yo, se sentó delante de su casa y yo lo que hice fue girarla un poco para que la luz le entrara justo de lado y como puedes ver tiene ese triángulo de nuevo en el ojo. Y por ejemplo, en este retrato tomado por la noche, esta mujer apareció de repente en nuestro campamento con el peinado de orejas de elefante
y no pudimos dejar escapar esta oportunidad de hacer este retrato. Aquí yo saqué mi pequeño LED, del cual te hablo en este vídeo, de accesorios, por si quieres saber cuál es. Y básicamente lo que hice es pedirle a mi amiga Amarna que sujetara el LED a unos 45 grados de la cara, precisamente para conseguir este esquema de iluminación. Y como puedes ver, queda precioso en el rostro de esta mujer. De nuevo tenemos el triángulo hecho en ese lado que queda precioso. Por último tenemos esta fotografía tomada en los astilleros de Dhaka. En ella tenemos un joven que estaba trabajando, están en una fábrica de hélices, y este hombre estaba trabajando con un eje. Y básicamente lo que hice es colocarme en una zona en la que cuando él me viera, al girar la cara, más o menos yo calculaba que caería a unos 45 grados, y así es como conseguimos de nuevo este triángulo, aprovechando la bombilla que él tiene en el interior de su local. Y ya para terminar, cuando el sol está mucho más bajito, podemos olvidarnos de los esquemas de iluminación y empezar a ponernos más creativos. Es hora de jugar con la luz. Aquí es donde yo suelo tirar de un recurso que me encanta, que es el famoso contraluz. Sin embargo, hay que decir que aquí, cuanto mejor sea tu cámara, cuanto más rango dinámico tenga ese sensor, mejor, porque así vamos a poder recuperar información en la foto. Una cámara baratilla es posible que no te permita hacer contraluces a veces tan fuertes, pero bueno, salvadas las distancias con la cámara de cada uno, vamos a ver lo que yo llamo explotar la luz o reventar la luz, que consiste básicamente en meter el sol en el encuadre, consiguiendo que toda la foto se vea entre amarillo y naranja. Fijaos, por ejemplo, en este retrato que tomé de un joven Mundari en Sudán del Sur. Está el chaval tocando su instrumento hecho de cuerno de Ankole Watusi, y básicamente lo que hice es meter el sol dentro del encuadre, tocando justo debajo del instrumento y reventando así toda la composición, toda la luz, como me gusta decirlo a mí. Está el cielo explotado, o sea, no hay prácticamente información, lo he quemado voluntariamente, y además he jugado con el hecho de que el fondo está lleno de polvo, de humo, y eso crea una atmósfera brutal con la luz entrando a través y dota la imagen como de una épica espectacular. Otra forma de aprovechar estas últimas horas del día es, por ejemplo, cuando el sol ya está todavía más bajito y no tiene tanta intensidad, por decirlo así, y tenemos esos cielos ya naranjas de los primeros minutos de luz del día, en los que podemos hacer dos cosas. Por ejemplo, este primer retrato es uno de los que yo hago con esto que yo llamo de reventar la luz, que básicamente es no permitir que se vea el sol de manera definida. Si os fijáis, aquí he levantado las luces, está como el sol en una especie de degradados hacia el cielo. Perdemos un poco ese color naranja, pero no sé, a mí es un tipo de foto que me gusta mucho, funciona muy bien. Y como podéis ver, tenéis el hombre pues haciendo el masaje a la vaca y de repente pues esa especie de sol reventado. Y luego estaría la contraparte, que en lugar de reventar la luz sería bajando la luz y permitiendo que el sol aparezca con su forma naranja de sol y el entorno se vea totalmente anaranjado con ese color fuego de los amaneceres. Y bueno, son dos formas diferentes de jugar con los primeros minutos de luz del día o con los últimos, depende de si es amanecer o atardecer. También, por ponernos más creativos, hay otra cosa que podemos hacer en la hora dorada, cuando la luz todavía está muy fuerte, que es jugar con las siluetas. Esto básicamente consiste en reventar bastante la luz, ponerla justo detrás de la escena y que lo que nosotros vemos pierda toda la información porque queda negro empastado. Y en caso de no quedar negro del todo, pues luego en edición podemos bajar las sombras y los negros para reforzar ese efecto. Y básicamente tenemos, por ejemplo,
esta fotografía en una fábrica de ladrillos donde vemos a los trabajadores cargando carbón de perfil. No hace falta toda la información en una fotografía para entender lo que está pasando allí, y entonces pues aproveché estas siluetas para jugar y hacer algo diferente. Esto lo podemos llevar también al blanco y negro, como es esta segunda imagen, también tomada en el mismo sitio, esta vez jugando con la chimenea, con el hombre que cargaba el carbón a hombros, y además nos permite darle esta fuerza al humo. Y bueno, al final son formas de documentar lo mismo de una forma un poquito más creativa. Nos da fotos diferentes y sin perder información del todo, ya que con estas siluetas podemos seguir sabiendo lo que hay en la escena. Y ahora que ya hemos visto cómo podemos sacarle el máximo partido a la hora dorada, recordaros que este vídeo forma parte de una serie de vídeos que estoy subiendo, que vendrían a ser algo así como una masterclass de fotografía de retrato, que te dejo por aquí por si te has perdido el primero. Y nada, deciros que el próximo vídeo va a tratar sobre cómo interactuar con las personas para conseguir las expresiones que nosotros queremos, para conseguir que se dejen fotografiar, porque básicamente es algo que me pregunta muchísimo la gente: cómo consigo estas expresiones, cómo me acerco a la gente. Así que de eso va a ir el próximo vídeo. Espero que hayas aprendido mucho con este. Si te ha gustado, dale like y por favor no dudes en suscribirte si no quieres perderte los próximos. Hasta luego.